Escuchas a Héctor Rosales en radio. 14 de enero del año 2025. Vamos a continuar con las portadas de los días 11, 12 y 13 de enero, porque hay información importante que podemos recuperar de estas portadas. Comenzamos. 13 de enero 208 asesinatos violentos en fin de semana. El Universal, con Estados Unidos coordinación sin subordinación, dijo Sheinbaum. Evidentemente derrotada. Porque no puede defender a los criminales que financiaron su campaña ante Donald Trump, que los declaró organizaciones terroristas. El Universal, México vulnerable por escasez de gas, indicó el corrupto político de extrema izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del tirano comunista y criminal Lázaro Cárdenas del Río. Las declaraciones de Cárdenas no deben entenderse como reconocer el fracaso de López Obrador y Sheinbaum, sino una exigencia para ampliar la corrupción estatal. 70% del gas natural usado en México viene de Texas. Dólar supera 21 horas 20 minutos pesos mexicanos. Robo a México, le entregan 85.000 millones de pesos al Tren Maya para, según Morena, mitigar la destrucción ambiental que ocasionaron. 12 de enero crecen efectos adversos de fármacos para adelgazar. 8.000 afectados en 2023 por Ozempic, Saxenda y Ribelsus. Amenaza del cártel venezolano Tren de Aragua, que comenzó a operar en México con López Obrador, dedicados a traficar personas y prostitución, se extiende a Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, etc. La oposición, miles de militantes. PRI, PAN y PRD perdieron hasta el 80% de sus afiliados entre 2017 y 2023. Mientras que el partido narcotraficante Morena, usando recursos públicos para sobornar y entregando cargos públicos, creció en un 626% con corrupción. 11 de enero, aerolínea estatal de López Obrador, costosa, inservible y en quiebra. Mexicana de Aviación no ha pagado el 50% por sus inmuebles. Además, canceló 8 rutas de vuelo. Solo tiene 2 aviones. Está demandada en Estados Unidos por SATA Airlines porque Sedena no paga arrendamiento de 10 aviones. De todos los pasajeros solo cubre 0.4% de los viajes. Hay un túnel para traficar migrantes en la frontera en Ciudad Juárez. El hallazgo fue realizado por elementos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Solicitan para elección judicial protección del Ejército y Guardia Nacional. Candidatos a jueces dicen: tenemos temor por los hechos trágicos y violentos que hubo en proceso electoral federal anterior. Maduro jura y se consuma golpe de Estado por tercera vez. 26 años de tiranía chavista. María Corina Machado fue secuestrada y golpeada por hombres del dictador Nicolás Maduro, responsables de más de 25 asesinatos de manifestantes y 4.700 personas secuestradas por protestar. Pese a todo esto y la mala fama que pueda ocasionar, Claudia Sheinbaum, presidente de México y defensora de los cárteles de la droga, apoya a Nicolás Maduro. Excelsior, 13 de enero, con burla: México es cada vez más justo, declaró Sheinbaum en informe ilegal de 100 días. Ninguna ley le permite ni pide un supuesto informe de gobierno de 100 días que ha costado más de 13 millones de pesos. Burla peor, Sheinbaum dijo que busca que México sea una de las 10 principales economías del mundo con un absurdo plan México. Yo pregunto, ¿acaso gastándose nuestros impuestos en una mañanera en Zócalo eso se va a lograr? Es una burla. Marchan por la paz en Chenaló, donde la violencia no cesa y Sheinbaum no hace nada para evitarlo. California, viento aviva las llamas, vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Más de 25 muertos. 12 de enero, domingo, sin la piratería china de Izazaga, 89 pierden ganancias tiendas, panaderías y estacionamientos. México se queda sin sacerdotes. En promedio los sacerdotes son de 46-4 años de edad y sigue aumentando porque no hay nuevos. A excepción de Jalisco, donde hay más de 381 seminaristas, informó Datamedia. El más afectado es el Seminario Conciliar de México, que en 2024 solo ordenó un solo sacerdote, antes eran 10 o 12 nuevos sacerdotes. No hay sacerdotes suficientes para tantos católicos mexicanos. Y habrá un momento en que en la Arquidiócesis de México la Baja sea muy difícil de revertir y no habrá sacerdotes suficientes para las parroquias, dijo Guillermo Dazzanini. La psicología, el gancho de Seni Temu. 11 de enero, sábado, México tiene ventajas para librar aranceles siempre y cuando exista el TEMEC y no sea destruido por Sheinbaum en su defensa de grupos criminales de la droga que la lleven a discutir con Trump. Maduro asume entre fraude y asesinatos: 25 asesinatos, decenas de desapariciones tras elecciones de julio, 49 arrestos con fines políticos, 45 desde el día 7, denunció Foro Penal. María Corina Machado reapareció víctima de secuestro por Maduro, fue golpeada y presenta contusiones por gente de Maduro, quien es apoyado en México por Claudia Sheinbaum. Es propaganda electoral, según el INE los candidatos a jueces no podrán pagar sus encuestas, una nota de Alejandrina Franco. Los sondeos de opinión se consideran manipulación por el INE.
Pero no fueron tomados así cuando Sheinbaum ordena publicar encuestas a su favor sin que se consulte ni a 1 millón de mexicanos, siendo que somos más de 130 millones de habitantes. Con lo cual las encuestas no pueden hablarnos de opinión nacional o pública, la cual no existe. Y a Sheinbaum teme que los mexicanos se alcen en armas en su contra. Exige la campaña para desarmar a los mexicanos y dejar fuertemente armados a los grupos criminales. Canjean armas en la Basílica de Guadalupe. El órgano oficial de propaganda de Morena. La Jornada. 11 de enero criminaliza a Donald Trump como el primer presidente de Estados Unidos impune. Es evidente la mediocridad de Morena, que solo puede atacar por la espalda como los cobardes. La Jornada y otros periódicos creen que pueden engañarnos diciendo que Trump es un delincuente, pero que no lo fueron asesinos de miles de personas como Obama, Bush, Clinton, que ellos no fueron criminales ligados a pederastas como Jeffrey Epstein. La sentencia contra Trump es producto de una guerra sucia con que intentaban detener su campaña electoral. La Jornada celebra el fraude electoral de Maduro. Dice que era víctima de una conspiración mundial pública, evidente y comunicacional. Estados Unidos eleva a $25 millones a quien sea capaz de detener al criminal multiasesino y narcotraficante Nicolás Maduro, de origen judío holandés. Ridícula y temerosa, Sheinbaum dice que no le importa si Trump no la invita a su toma de posesión. Siendo el presidente más poderoso del mundo es una señal de enemistad. También la Jornada se inventa que México tiene plan A, B y C ante deportaciones de criminales desde Estados Unidos. Intenta minimizar los hechos diciendo que el masón Bill Clinton deportó 7 millones de mexicanos. Morena en su estupidez cree que es otra vez muy fácil solo no hacer nada. Pero si tienen un problema con que los narcos que pagan Morena y la Jornada son organizaciones terroristas, y eso ha sido reconocido por el presidente más poderoso, importante y carismático del mundo, Donald Trump. 11 de enero sábado celebra la Jornada en su resentimiento el incendio en California. Cree que con el incendio no vemos las masacres de Sheinbaum, las casas incendiadas en Tabasco y Culiacán. Ni los incendios en México, que con AMLO superaron varias veces los incendios en California. La solidaridad mexicana, una burla, envía a Sheinbaum gente de Comisión Nacional Forestal y soldados. Los mismos que no pudieron frenar los incendios en México ni ayudaron a los damnificados de numeral Otis y Baratan, numeral John. Mediocridad, ese es tu nombre real, Claudia Sheinbaum. Además, recordar que le quitaron todo el dinero a la CONAFOR, recortes millonarios por parte del régimen criminal de Andrés Manuel López Obrador, por eso ocurrieron los incendios forestales en México. Sin contar todos los árboles que mató AMLO para construir el Tren Maya. La Jornada, Morena, defiende a asesino Nicolás Maduro. Dice que un Esboina Verde les contó que Trump hizo un complot contra Maduro en 2020. Eso convierte a Trump en un héroe y amigo de Venezuela. 13 de enero la Jornada celebra que Sheinbaum robó a los mexicanos más de 13 millones de pesos para hacer un montaje de un informe ilegal por sus 100 días de asesinatos, masacres, alza de precios y corrupción como presidente de México. Dice ambiente festivo en un Zócalo desbordado. La Jornada ocultó que no existe ninguna ley que permita a Sheinbaum hacer una mañanera con atareados en el Zócalo de la Ciudad de México gastando millones en narcocantantes. Pipas de agua aumentan su costo 17 veces en 2024, 421 millones de pesos, 11 empresas. 13 de enero. Milenio, el esclavo de Morena Jorge Maynes, dirigente de Movimiento Ciudadano del CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, dice que ya no dependerá solo de robar en Nuevo León y Jalisco, que pronto avanza en otros 3 estados, y declara que su guerra es a muerte contra PAN y PRI, los que llama tóxicos, para ayudar al partido narcotraficante Morena. El año pasado 2024 quebraron por culpa de López Obrador y el narcotráfico 17.000 pequeñas y medianas empresas, según datos de Coparmex. Principalmente en Baja California, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, datos respaldados por el IMSS. Milenio, México no puede ayudar a California con sus incendios. Los incendios forestales en México superan a California. Al menos 1.6 millones de hectáreas se quemaron en 2024. Es el mayor infierno desde 1998. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 la CONAFOR registró 8.002 incendios forestales en todo el país, que dejaron una superficie quemada de 1.672.215 hectáreas. Otros años con mayor afectación fueron el 2011 con 956.405 hectáreas quemadas y 1998 con 849.632 hectáreas quemadas. Así de forma mediocre Sheinbaum dice que va a ayudar a otros. Me pregunto, ¿por qué no ayudaron a México así? López Obrador se robó los recursos de la CONAFOR, le quitó más de 2 horas 67 minutos 1.000 millones de pesos en 2024. Además de los 109 fideicomisos que se robó López Obrador, uno era el fondo sectorial CONAC-YT CONAFOR. Sígueme en 10, @olrayhtl. La cifra que quería expresar es 2.67 mil millones de pesos. López Obrador le quitó ese dinero a la CONAFOR.
Y ahora el personal de la CONAFORT, Claudia Sheinbaum lo está enviando a Los Ángeles, California, para decir que ellos van pues a acabar o a ayudar con los incendios forestales que no cesan porque el viento está soplando fuertemente. De los 109 fideicomisos de los cuales se robó el dinero López Obrador, uno era el Fondo Sectorial CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y CONAFORT. Por tanto, pues en México hubo incendios que consumieron pues muchos terrenos. La CONAFORT registró 8.002 incendios forestales en todo el país, que dejaron una superficie quemada de 1.672.215 hectáreas. Y mientras tanto, pues el periódico La Jornada quiere presentarnos como ¡qué horror, qué pesadilla! Vean, es un país de primer mundo, Estados Unidos, y se está incendiando, y se está quemando. Pero no cuentan la historia completa de que México está miles de veces peor y que si hubiera un incendio de ese tipo en México, no hay forma de atenderlo, porque el gobierno se robó esos recursos para comprar votos de personas que en cualquier momento lamentablemente podrían perder la vida en un incendio. López Obrador se robó los recursos de la CONAFOR, le quitó más de 2 horas 67 minutos 1.000 millones de pesos en 2024. 267.000 millones de pesos en 2024. Además de los 109 fideicomisos que se robó López Obrador, uno era el Fondo Sectorial CONACYT CONAFOR. Sígueme en 10, @olrahtl. Censura, Biden furioso por cambios en Meta, Facebook e Instagram eliminaron verificadores de contenidos de George Soros, es decir, los sujetos que borraban información real que no le gustará a Soros. Biden dice que seguramente es por presiones. No se atreve a decir que Donald Trump es el padre de la libertad de expresión. Influencers y mercadólogos huyen de TikTok, ven que se acerca su final. La tiranía islámica de Irán manda a enfermeras armadas Basij a marchar contra gobierno del Estado de Israel. Otra encuesta falsa pagada por Morena rompe récord satisfacción con la dictadura, democracia en México. Fue presentada por El Financiero y no se encuestó ni 1 millón de personas de 129 millones de mexicanos. No, bueno, pues el periódico El Financiero está completamente perdido, arrodillado a la dictadura de Claudia Sheinbaum. Presentan una encuesta supuestamente realizada a nivel Iberoamérica, de la cual oculta pues quién fue el organizador. Son datos así sueltos que de pronto aparecen en su portada. Y dice que en el caso de México y de Uruguay están muy felices con las tiranías que tienen. O sea, México sería solamente superado por Uruguay. Rompe récord de satisfacción con la dictadura de Claudia Sheinbaum. Fue presentada por El Financiero, pero para esta encuesta, como otras, no se encuesta ni siquiera a 1 millón de personas. Y además, la opinión de las personas que han encuestado, pues es muy discutible. Tan solo podemos poner el ejemplo de que yo no fui encuestado, y seguramente muchos de ustedes tampoco. El Economista, 13 de enero, el pago de sobornos en pensiones fue el 17% del dinero gastado 11 meses de 2024. Y por eso todo va a peor, porque de los recursos que deberán de utilizarse para algo productivo, pues 17% es para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Recursos que roban al pueblo de México se destinan a comprar votos. Diario de Yucatán, Iglesia Católica pide silenciar las armas, pide actuar contra el dolor causado por la violencia. Los pueblos indígenas no quieren que sean desarmados los ciudadanos como hace la criminal Claudia Sheinbaum, sino que sean desarmados los grupos criminales de la droga ligados a Morena. En vez de eso que está haciendo Claudia Sheinbaum de decir que va a quitar las armas al pueblo de México, ¿por qué no le exige bajar las armas o por qué no desarma a los grupos criminales de la droga que tienen ya más de 1.100 asesinatos en Sinaloa? 58% de las prendas de vestir vienen de contrabando de forma ilegal, dice presidente de la Cámara del Vestido Tanaibe Luis Gerardo González Morales en Yucatán. Y el problema, pues, con la producción en México es que los precios están altos por los impuestos injustos que impone Claudia Sheinbaum. Porque si no hubiera esos impuestos injustos, seguramente y se podría bajar los precios de la ropa y la gente por el precio consumiría más
la ropa que se fabrica en México que la que viene de China principalmente. Pero como que los reclamos que hace la CANAIB, la Cámara del Vestido, como que siempre son equivocados a dónde los dirige. Se quejan del comercio con China y no se quejan de los impuestos injustos del gobierno de Sheinbaum. Quizá porque las empresas mexicanas de textiles no quieren competir. Morena está saqueando Yucatán. Mafias de Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo ayudaron a imponer al morenista 8 Díaz y ahora están cobrándole con dinero de Yucatán, denunció Rafael Echazarreta, es miembro de Morena y actualmente en el PRI. Esto es bien importante, porque nos ayuda a entender cómo es que los políticos corruptos de Morena llegan al poder. Llegan apoyados por distintas mafias. Y una vez que están en el poder, esas mismas mafias les exigen pues el pago de sus servicios, el pago de su apoyo, algo así como si hubieran hecho una inversión. Dice que principalmente son mafias de Tabasco, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Veracruz, de Quintana Roo, los que impusieron al denominado Huacho Díaz Mena como gobernador del estado de Yucatán. Denuncia del político Rafael Echazarreta, exmiembro del partido narcotraficante Morena y actualmente en el PRI. Además opina que el gobernador panista, el que acaba de terminar, Mauricio Vila, vendió, entregó o rindió el estado de Yucatán al partido Morena, y que para el año 2027 planea traicionar a Cecilia Patrón Laviada. Sí lo creo, porque Mauricio Vila es uno de los sinvergüenzas que más se fotografiaba con Andrés Manuel López Obrador celebrando toda la destrucción ambiental del Tren Maya. Es un infeliz, un traidor. Crisis de violencia aumentó con AMLO 2024. Los asesinatos violentos aumentaron 1.1% más que en 2023. Más de 30.057. Con estos datos, el último año del expresidente López, hoy desaparecido, terminan con 82 asesinatos diarios. Con esto es el sexenio más sangriento de toda la historia de México. Es el sexenio más violento de toda la historia de México. Crisis de violencia aumentó con López Obrador en 2024. Es el legado de la política fracasada de los abrazos no balazos. Los asesinatos violentos aumentaron 1.1% más que en 2023. Más de 30.057 asesinatos violentos. Con estos datos, el último año del dictador López Obrador, oficialmente, que fue el 30 de septiembre de 2024, termina con 82 asesinatos diarios en promedio, 82 personas privadas de la vida cada 24 horas. Por tanto, es el sexenio más sangriento, más violento de la historia de México. El debate, Sheinbaum dice que redujo en 16% los delitos. El mismo fin de semana que lo dice hubo más de 208 asesinatos violentos. Además, el informe de 100 días fue ilegal y costó más de 13 millones de pesos. La insistencia, ¿no? Y lo que es lo más importante, no teníamos por qué ver obstaculizado el Zócalo de la Ciudad de México, porque legalmente no existen los informes de 30 días de gobierno. Es una mentira que se inventó Claudia Sheinbaum para poder robar recursos públicos, para hacer un acarreo, para hacer propaganda política, porque sus 100 días son un completo fracaso, como lo estamos viendo en datos duros. Rechazan pobladores intento de Morena de cambiarle el nombre a El Dorado por Andrés Manuel López Obrador, una propuesta vergonzosa del Partido Verde. Una ofensa del Partido Verde Ecologista de México, que le lame los pies al opresor López Obrador, que quieren cambiarle el nombre al Dorado, un lugar de Sinaloa, por Andrés Manuel López Obrador. Una mentada de madre, ¿no? Previamente Morena ofendió a los pobladores de Tultitlán, cambiándole el nombre a su colonia como Cuarta Transformación. Es una colonia que, por cierto, no tiene alumbrado público, no tiene pavimentación, no tiene agua potable. A una calle le pusieron "me canso ganso", una frase estúpida que pronunció el vulgar asesino y ladrón expresidente de México, López Obrador. El Sol de México, con Claudia Sheinbaum, gobierno adeuda por medicinas por más de 11.000 millones de pesos. Una nota de Juan Carlos Rodríguez. Rafael Gual, director de Canifarma, explicó que gobierno no paga. Pero si hay dinero para decir estupideces en el Zócalo. Si hay dinero para gastar 13 millones de pesos en acarreados idiotas al Zócalo para escuchar un ilegal informe de 100 días de robos y asesinatos de Sheinbaum.
12 de enero, detienen 63 funcionarios en Chiapas. Esta es bien importante. Esta vale mucho la pena no perderla de vista. El Sol de México dice, con Claudia Sheinbaum, el gobierno adeuda por medicinas o adeuda medicinas por más de 11,000 millones de pesos. O sea, además del desabasto de medicinas, se adeuda esto. Las farmacéuticas no van a regalar sus productos, forzosamente les tienen que pagar. Rafael Gual, director de Canifarma, explicó que el gobierno federal no paga. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sí tiene 13 millones de pesos que los tira a la basura para decir estupideces en el Zócalo de la Ciudad de México, su informe ilegal de 100 días. Que se lo está copiando al satanista Franklin Delano Roosevelt. Es increíble, ¿no? O sea, 13 millones de pesos. Todas las estupideces que dice diariamente, todas las mentiras que nos receta diariamente, mejor que las diga en su conferencia mañanera, que también cuesta millones de pesos. También cuesta esa acción propagandística, cuesta millones de pesos. Si hay dinero para gastar 13 millones de pesos en atareados idiotas al Zócalo para escuchar un ilegal informe de 100 días de robos y asesinatos de Sheinbaum. 12 de enero, detienen 63 funcionarios en Chiapas acusados de formar parte de organizaciones criminales. Todos de Morena. California, más de 300,000 personas expulsadas por incendios en Palisades, Los Ángeles. 11 de enero, economía de México se enfila a una recesión técnica, dicen especialistas de Citigroup y la ONU. Si el 12 de enero Claudia Sheinbaum decía mentiras acerca de la economía mexicana, ya desde el sábado 11 de enero, los analistas de la Organización de las Naciones Unidas y de Citigroup la estaban desmintiendo. La economía de México se enfila a una recesión técnica. Una nota de Juan Luis Ramos y Miguel Ángel Enzástigue. 2025 será el tercer año con decrecimiento económico para México, por lo que hablamos ya de una recesión técnica. Las recesiones son muy malas porque son ciclos de no consumo y de no producción. Es la muerte para una economía, y esto lo ha logrado Morena, matar la economía de México. Pero en el discurso de los 100 días, Claudia Sheinbaum se llenó incluso sus fauces para vociferar, diciendo que quería que la economía de México se convierta en una de las 10 primeras del mundo. A ese grado de mitomanía, de patológica forma de mentir, estuvo diciendo tonterías en el Zócalo de la Ciudad de México, gastando 13 millones de pesos, diciendo que es ilegal porque no existe en la ley ningún informe de 100 días. Que buscan ocultar Banxico, INEGI y otros organismos para no ser agredidos por el autoritarismo de Sheinbaum. Sí, nuestros organismos que supuestamente realizan la acción de econometría, pues no nos van a decir nada de la destrucción de la economía por Morena porque no quieren tener conflicto con ellos o porque ya son corruptos. Porque fíjense, hay un dato bien importante. De los organismos constitucionalmente autónomos que destruyó Morena, todos son porque no se sometieron al narcotraficante dictador López Obrador. Y entonces, de ahí me viene la idea que el INEGI, Banxico y el INE son corruptos, porque no los destruyó Morena. Reforma. 13 de enero, CDMX, por mafias de taxistas en AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Juez determina que tendrán que pagar a una empresa que se quejó de la corrupción de Morena y taxistas corruptos y carros, ya que se violó el artículo 137 de la Ley Federal de Competencia Económica, además de varias multas impuestas por ese organismo que Sheinbaum ha destruido para fortalecer la corrupción en México. Incluso hace poco uno de esos youtubers corruptos del socialismo, como es el caso de Luisito Incomunica, pues estaba quejando que había unos taxistas que le querían sacar 2,000 pesos por llevarlo 500 metros adelante. Bueno, pues que Luisito Desinforma se queje de la narcotraficante Claudia Sheinbaum porque ella es la que tiene pacto con estos asaltantes que se hacen llamar taxistas ahí en el aeropuerto internacional, y ellos o ven extranjeros y de pronto dicen son 3,000 pesos
¿En serio 3,000 pesos nada más porque me arrimaste 500 metros adelante? Así son de ladrones. Pero no solamente ellos, ¿eh? En México es una costumbre mucho que los transportistas tengan malas conductas y que se roben o que se quieran ensañar con las personas. Incluso hay transporte como autobús, en el que si ven a una persona distraída le querrán cobrar hasta 100 pesos, llevarla 8 kilómetros adelante, siendo que es la tarifa mínima. Con Sheinbaum y López Obrador aumentó la violencia familiar y las demandas por pensión alimenticia. Al menos pasó de 2.313 en 2020 a 3.067 en 2024. Esto nos habla de una degradación moral también del pueblo. Obviamente que si la corrupción impera en la parte de arriba de México, también se transmite a otras formas de corrupción dentro de los núcleos familiares. Con Claudia Sheinbaum y López Obrador, aumentó la violencia dentro de las familias y las demandas por pensión alimenticia. Padres desobligados que no quieren darle pues lo básico a sus hijos, que es comida, techo, vestido y sustento, pues son demandados porque incluso se desaparecen para no pagar, para no aportar lo que es el derecho de la esposa y de sus hijos. Aumentó a 3,667 casos en el año 2024. La reforma judicial de AMLO deja sin jueces a mexicanos. Al menos 329 plazas vacantes no tienen candidatos para jueces y magistrados. Culiacán desastre comercial por guerra de narcos. La tienda Pavia abandonada y con maniquíes hechos pedazos, un local de la Plaza Cuatro Ríos que costó 4.770 millones de pesos. Nadie va a comprar ahí, nadie va a vender ahí porque pues es tierra de narcos. La narcorreforma judicial de López Obrador deja sin jueces a los mexicanos. Al menos 329 plazas importantes siguen como vacantes, no tienen candidatos para ocupar ese cargo, ni siquiera por la narcoelección que organiza Morena. No se quieren. Gobernadora de Morelos Margarita González Sarabia anunció acciones legales contra Cuauhtémoc Blanco, también de Morena y exgobernador ligado al narcotráfico. Imitando a Sheinbaum hizo un evento por sus 100 días y dijo que hay malos manejos del gobierno anterior. O sea que ni siquiera entre ellos se quieren, ni siquiera entre ellos se toleran. La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, anunció que va contra el ex gobernador del estado de Morelos, ligado al narcotráfico, ligado al Club América, también actor supuestamente de Televisa, Cuauhtémoc Blanco. Dicen que hay malos manejos en cuanto a los recursos públicos, pues debe de ser, pero hay que recordar que son delincuentes los dos, del mismo partido Morena, y Margarita González Sarabia, que está también en Morena, pues no puede decirse completamente limpia, ¿no? Es cuando, por ejemplo, vemos que Ricardo Monreal se pelea como un perro por el dinero con Adán Augusto López, pero los dos son los ladrones, los dos son narcotraficantes y son súper corruptos, y los dos son de Morena. Impactan cargas fiscales a la minería. Sheinbaum aumenta el robo a 8.5% como impuesto contra las ganancias mineras, que son recursos de México por los que ella cobra a extranjeros. O sea, estamos mal, ¿no? Porque tenemos a una judía atea, extranjera, ocupando la presidencia de México, que extorsiona a empresas mineras extranjeras, les quita el 8.5% de sus ganancias. Y los recursos de los cuales tienen ganancias son el oro y la plata que saquean de México. Pero Claudia Sheinbaum se queda con el 8.5%. Y los mexicanos con nada, porque todo se lo roba Sheinbaum. Estamos mal, ¿no? Muy mal el funcionamiento de la minería en México. También los narcos han estado extrayendo oro. Y hay que recordar que hace poco, y no aparece, y nada más se burlan de nosotros. Porque eso hasta se lo ha de haber robado Claudia Sheinbaum, estoy seguro. Se robaron, creo que 70 toneladas, ¿no? O 95 toneladas de oro de Zacatecas. Las cajas fueron encontradas abandonadas en Durango. De oro, de metales preciosos. Y no aparecen. En tanto que Sheinbaum, sobre lo que extraen las mineras extranjeras, roba el 8.5% sí o sí de todas las ganancias. Y no da nada a México. Cedillo dice que López Obrador manda a Sheinbaum es un caudillo oculto en Palacio Nacional, lo dijo en el ITAM. Que por lo que hizo AMLO, México no está preparado para el 10 y el nuevo orden mundial que se viene.
No sé si haya utilizado esa expresión simplemente como para decir que las cosas han cambiado en el mundo, pero Ernesto Zedillo, que también es un masón de la logia Calavera y Huesos, porque él es formado en Yale y da clases en Yale y forzosamente esa universidad está controlada por ellos. Recordemos que la logia Calavera y Huesos, pues esa pertenece John Kerry, pertenece George Bush y también pertenecía el presidente de los Estados Unidos, Howard Taft, que es el que impulsa la criminal revolución mexicana en México. O sea, la revolución mexicana, que tanto celebra el satanista López Obrador y todos los ladrones de la revolución mexicana, fue un golpe de estado contra México pagado por la logia Calavera y Huesos. Esa es la verdad de la historia de México. Y Zedillo dice que por las reformas, por la destrucción que ha hecho López Obrador, pues México no está preparado para enfrentarse a un difícil nuevo orden mundial que dice que inminentemente se viene en los años próximos. Ernesto Zedillo, expresidente de México, parece, entre comillas, que no se lleva bien con el satanista López Obrador. Yo no sé en qué punto sea su desacuerdo, o si es su desacuerdo, o simplemente es una persona que utilizan para desprestigiar a la oposición, porque muchos pudieran pensar, no, es que tú eres de los de Zedillo, o tú estás con los expresidentes, etcétera, etcétera, de alocuciones que nos pueden decir. Cuando todo es una farsa, porque, por ejemplo, el Partido del Trabajo es de Carlos Salinas de Gortari y apoya a López Obrador. Zedillo tenía un enfrentamiento con el expresidente Carlos Salinas de Gortari también. Vamos a pensar que Zedillo tenga... Bueno, que su comentario sea legítimo. Es que es muy difícil, por ejemplo, razonar esto, ¿no? Porque dijéramos, bueno, pues el expresidente Zedillo tiene sus millones. Ya fue presidente, tiene un cargo académico importante en una universidad muy costosa, muy prestigiosa de los Estados Unidos. Y entenderíamos que como que pues no le importa a México mucho, ¿no? Y López Obrador ya fue presidente también, es el presidente más ladrón y asesino de la historia de México. Y ahora tienen pues según este enfrentamiento. No podemos pensar que Zedillo ame a México, ¿verdad? No, yo no lo pienso así, yo no lo creo así. Y tenemos a López, o a menos que haya cambiado sus puntos de vista, y tenemos a López Obrador que solamente ve a México para robar, para saquear. Ese es su único objetivo. Entonces, vemos que estos se pelean, no sé si por ambiciones que chocan, o si es toda una cortina de humo, porque ya saben que el régimen es tan manipulador, tan confuso, pero lo dijo esto ante el ITAM. Y que por las reformas que han destruido nuestra democracia, México no está preparado para enfrentarse a un nuevo orden mundial. No estamos preparados para enfrentarnos a nada ni a nadie, ¿sí? Así se los digo. México está en el tercer mundo, en lo más bajo del tercer mundo. México no tiene ninguna capacidad ni ninguna herramientas para enfrentarse a un desafío internacional como una guerra. Esa es la realidad. Por eso todo el alarde, toda la alaraca que hace Claudia Sheinbaum hablando de que si Trump ataca a los narcotraficantes se va a enfrentar al pueblo de México, pues está estúpida, porque pues eso no puede ser bajo ningún supuesto. O sea, el poder de Estados Unidos y los recursos son infinitos. Dirán otros, de los cárteles de la droga es significativo, pero que México pudiera defender a los narcos, nada, de eso absolutamente nada. Guerra sucia, Sheinbaum dice investigar a Infonavit por un fraude de 1.200 millones de pesos con 4 empresas. Lo que no cuenta es que su reforma no combate la corrupción, sino que le permite robarse 2 billones de pesos el Infonavit. Así es, en la guerra sucia que tiene Claudia Sheinbaum contra el Infonavit, pues habla de que se robaron o que hubo manejos corruptos por más de 1.200 millones de pesos con 4 empresas. Lo que ella no dice es que esas empresas, primero ella no las ha sancionado, ni las va a sancionar. Es simplemente una cortina de humo, una campaña de desprestigio, de satanización, de decir que todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores estaba completamente mal, para poder destruir Infonavit y sacarle los 2 billones de pesos que tanto quiere robarse Claudia Sheinbaum, porque pues el narcopresidente
saqueó, endeudó México y ahora no hay dinero ni siquiera para pagarle a los gatos de Morena. Entonces, de alguna forma tiene, según ella, que robarse algo y quiere empezar por el Infonavit, aunque el plan, el objetivo original, con la mayoría calificada del partido narcotraficante pederasta Morena, pues es poder robarse todo el dinero que se encuentra de las reservas internacionales, o sea, de las reservas que tiene Banxico, que son administradas por Banxico. Ese es el objetivo. En los 2 billones de pesos para robárselos a Infonavit, Claudia Sheinbaum, pues es esta campaña sucia y es lo que quiere ahorita. Pero su objetivo es robarse todo el dinero de las reservas del Banco de México. La autopista Cuernavaca-Acapulco aumentó de 603 pesos la cuota a 640 pesos. Solo porque es 2025, dice Sheinbaum, que puede asaltar así a los conductores. Pues es que ya ven que hay algunos que están muy extraviados moralmente, que no entienden lo que es la Navidad, que no entienden qué es celebrar, por ejemplo, el finalizar un año. Hay para personas que años van, años vienen y no significa ningún cambio en su alma ni en su interior, ni en su forma de vida, quise decir. Entonces, pues en medio de esa nubosa temporada, entre comillas, mágica, yo creo que es más bien embrujada por muchos eslogans, por muchas campañas publicitarias que confunden lo que es el significado de estas fechas, que desvirtúan el significado de estas fechas y que es una acción plenamente de la élite, pues lo vemos que en medio de todo eso, pues primera es consume. Y ahí está la gente corriendo como locos para tomar un avión, para subirse a un autobús, que porque dicen que se van de vacaciones, que van a reunirse con no sé qué familiar o que van a asistir a una cena tal. Y a veces en todo eso también hay, sobre todo lo que domina es el consumismo, ¿no? Piensan que estas fechas son de regalos, estas fechas son de gastar, ¿no? Hay gente que dice, no, vamos a gastar a lo grande, nos vamos a quedar sin un solo peso, porque hay que, antes de que termine el año, no sé por qué, no sé a qué grado serán programados mentalmente para creer que va a finalizar el año y que se tienen que gastar todo el dinero, que se tienen que comer en exceso hasta enfermarse, hasta vomitar, que tienen que alcoholizarse hasta vomitar y gastar, y aunque sean cosas que ni siquiera tienen ninguna utilidad. Pero no se tratara de donar a una causa, ¿no? No se tratara de donar a un activista o a un comunicador aquí presente, porque no van a dar ni un centavo. Lo que les interesa fundamentalmente es gastarse el dinero en cosas frívolas y no dar ni un centavo ni a la iglesia, ni a la caridad, ni a un comunicador, ni a nadie. O sea, simplemente es el hecho de despilfarrar el dinero por despilfarrarlo. Y en medio de todo esto, pues dice Claudia Sheinbaum, pues ya es año nuevo y es tan mágica la fecha que todo sube de precio. Porque todas las casetas aumentaron de precio. Y una muy significativa es esta, la Cuernavaca-Acapulco, que pasó de 603 pesos la cuota a 640 pesos. Solo porque es 2025. ¿Sí? Porque es la fecha mágica en la que ya cambió, o sea, ya es 1 de enero, ya estamos en otro año y entonces ya todo es más caro. Y es una injusticia. Es una injusticia porque tenemos a la misma vieja corrupta, charlatana, delincuente, ratera, ilegítima, que llegó mediante un fraude Claudia Sheinbaum en la presidencia. Tenemos los mismos pésimos servicios públicos, tenemos la misma perspectiva de economía perdida y desempleo, pero mágicamente los precios, eso sí suben. O sea, lo que se roba Claudia Sheinbaum, lo que se roba Morena, eso sí aumenta. Eso sí aumenta. ¿Cómo aumentó la gasolina, el diésel? ¿Cómo aumenta la tarifa eléctrica? ¿Cómo aumenta la inflación, que es el aumento generalizado de los precios y además la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano? Eso es en esencia. Y bueno, pues esto fue todo con relación a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional, repito, del día 11, 12 y 13 de enero. Gracias por tu atención. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, deja un comentario, comparte, comenta, realiza un donativo por los canales señalados
y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.